ser como niños, ser como niños. Y basado, fundamentado en las verdades de la palabra de Dios, quiero que esto quede impregnado en el corazón. Recuerdo aquella película Son como niños. No tiene que ver con la película, tiene que ver con la Biblia. Y el tema es ser como niños. La palabra dice, pongo dos fundamentos y ya le digo por qué. Evangelio de Mateo capítulo 18 versículos del 1 al 4. La Biblia dice: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Mire la pregunta que su equipo, sus discípulos le dijeron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de Dios. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Ok, ese es el primer fundamento. Había un debate entre los discípulos de Jesús. Ese espiritillo de competencia que muchas veces se da entre los adultos. ¿Quién de nosotros será más elocuente? ¿Quién de nosotros hablará más lindo? ¿Quién de nosotros tendrá más carisma? ¿Quién de nosotros tendrá más dones, más talentos, más potencial? Ustedes saben que Pedro era muy inclinado a eso. Recuerden aquella escena, ¿se acuerdan? Cuando Pedro, guiado por el mismo Espíritu de Dios, estaban en el norte de Israel, en la frontera con el Líbano, allá en Cesarea de Filipos, y Jesús, en la zona que se llama hoy Banias, les dijo: ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí unos decían un nombre, decían otro nombre, una cosa, otra cosa, y Pedro vino y dijo: Maestro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Simón, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¡Qué maravillosa revelación! ¡Qué lindo lo que Pedro recibió de parte de Jesús! Una palabra de confianza de que lo que había hecho fue una operación de fe. Pero el ser humano, sobre todo el adulto, en nuestro egocentrismo muchas veces, en nuestro orgullo y en nuestra vanidad, tendemos a exaltarnos. Se dice en la jerga popular, a sacar pecho. Tendemos a levantarnos un poquito y decir: no, es que yo soy el de las grandes revelaciones. Pero si ustedes recordarán, luego de esa escena, Jesús empieza a hablar de cómo él tenía que ir ante los sacerdotes, ante el concilio. Tenía en Jerusalén que sufrir y que iba a morir. Se levantó el mismo Pedro que había recibido la revelación y le dijo: Maestro, que eso no te suceda. Y le decía a los demás: ustedes no me echen a perder lo que le voy a decir al maestro, que eso no te suceda. Recuerden que yo soy el de las revelaciones aquí, ¿verdad? Maestro, yo no voy a permitir ninguno de ustedes me salga con un domingo 7, porque yo voy a defender al maestro. Maestro, que eso no te suceda. Aquí está Pedro el grande que te va a defender. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Se volvió y le dijo, yo me imagino la mirada matadora de Jesús: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y me imagino a los demás allá atrás, porque Pedro tenía eso, y aquellos estaban esperando cualquier error en su humanidad para poder atacar, para poder hacer bullying, para poder hacer lo que sea al que había hecho algo incorrecto o al que había cometido una imprudencia. Y eso a mí me ilustra y me describe de alguna manera la mentalidad de los adultos. A veces nos llenamos de orgullo, de arrogancia, de querer demostrar que nosotros somos mejores que los demás, de que yo tengo las capacidades que otros no tienen. Entonces los demás, cuando me ven cometer un error, van a agarrar aquello para querer hacerme así. Van a querer tomar aquello para querer aplastarme. Y yo le pongo ese ejemplo de esa escena entre tantas escenas que nos encontramos a lo largo, por lo menos de todo el Nuevo Testamento, de las vivencias de Jesús con sus discípulos. En este caso, Jesús estaba en la región de Galilea. Jesús vivía en Galilea y estaban por ahí. Jesús escucha un debate entre ellos.
¿Cuál debe de ser el mayor? ¿Cuál debe de ser el más importante? ¿Cuál debe de ser el que trascienda más? ¿Cuál debe de ser el que más se honre? ¿Cuál de ellos debe de ser el gran líder? ¿Cuál debe de ser la voz del maestro? Tantas cosas había entre ellos. ¿Cuál debe de tomar un micrófono? ¿Cuál debe de estar en un púlpito? ¿Cuál debe de estar en un podio hablándole a la gente? Y era un debate que se mantenían entre ellos. Jesús los escucha y en su sabiduría no entra en el debate con ellos, nada más les dice: vengan acá, muchachos. Los reúne en torno a él, trae a un niño y lo pone en medio de cada uno de ellos y les dice: ¿ustedes quieren ser grandes? Claro, maestro, queremos ser grandes. ¿Ustedes quieren de verdad ser exaltados en el reino de Dios? Por supuesto, tienen que aprender a ser como este niño. Ahora, cuando Jesús dijo tienen que aprender a ser como este niño, ¿a qué se refería Jesús? Si nosotros caracterizamos a un niño, si le extraemos virtudes a un niño, los niños son solidarios. Ustedes vieron a Abby ahora, ¿verdad? Un niño dijo 1 y Abby 11. El adulto viene y dice 1, el otro dice: qué rico. Y por allá está otro diciendo: tome para que lleve. Y otro dice: qué ridículo. Se sube a hacer el ridículo. Porque el adulto es así. Los niños son solidarios. Los niños tienen esa tendencia natural a la humildad. El niño es humilde. No hay nada más lindo que pueda haber en esta vida que el abrazo amoroso de un niño. Mire, los niños están jugando entre ellos y se agarran a pelear entre ellos por un momento, por la tendencia natural que ya traemos los seres humanos, pero al momentito, a la vuelta de pocos minutos, están abrazados y otra vez jugando. No guardan resentimiento, no guardan amargura, no guardan odio los unos a los otros. No andan en competencia jergatica, no andan serruchándose el piso para ver cuál de ellos es el mejor y cuál puede lograr el éxito fundamentado en la caída, en el fracaso o en el tropiezo del otro. Pudiéramos caracterizar mucho de lo que son los niños, pero cuando yo me encuentro a Jesús diciéndole esto a los discípulos: si ustedes quieren ser grandes en el reino, tienen que ser como estos niños. Creo que les estaba dejando muy claro cuáles eran los principios que debían regir el reino de Dios. Este mes de septiembre yo le he llamado el mes de nuestra identidad. Di conmigo: nuestra identidad. Y voy a estar tocando una serie de temas. No es el título de la enseñanza, sino es el nombre del todo el mes de septiembre, el mes de nuestra identidad. Y voy a estar tocando una serie de temas enfocados a fortalecer, robustecer, fundamentar, empoderar más en nuestro corazón nuestra identidad como hijos de Dios, nuestra identidad cristiana, nuestra identidad por ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuestra identidad nace por el fundamento: yo quiero ser grande en este reino, pues entonces debo de aprender a ser como niños. Pero mire cómo son los adultos. Resulta que Jesús les enseña esto. Luego de todos esos escenarios en los que se estaban desarrollando en esos días por Galilea, Jesús emprende un viaje hasta el sur de Israel y se va a la región de Judea. Es decir, todo un contraste desde el norte hasta el sur, hacia la región y las montañas de Judea, y Jesús se va por allá. Estando Jesús en Judea, y oiga, solo un capítulo más, diga conmigo, un capítulo más, o más bien solo un capítulo después. ¿Qué sucedió un capítulo después? En el capítulo 18 de Mateo, Jesús les dijo: ¿quieren ser grandes? Pues aprendan a ser como estos niños. Jesús les estaba enseñando eso. Pero solo un capítulo después, Mateo capítulo 19, versos 13 y 14, mire lo que sucedió. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Oigan lo que estaban haciendo. Jesús estaba haciendo grandes milagros en la región de Judea. Muchos papás
donde vieron a Jesús lo que estaba haciendo, la Biblia dice: wow, yo voy a llevar a mi hijo a Jesús. Me estoy dando cuenta que en esta vida no hay absolutamente nada mejor que yo ponga a mis hijos en las manos de Dios. La seguridad, la confianza, la certeza de que sus vidas tendrán éxito es cuando desde pequeños los ponemos en las manos de Dios. Me gustaba mucho hoy ver una escena de una mamá que quiero mucho en mi corazón, estimo mucho en mi corazón, y una foto de su pequeña, y como en un restaurante, con una pared de fondo que decía: dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo decía: wow, qué lindo si todos entendiéramos la naturaleza y el contexto de esa verdad, y lo ligamos con lo que Jesús dijo: debemos de aprender a ser como niños. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es nuestro. Pero muchas veces no entendemos esas verdades. Ahora, en el caso papás en una actitud responsable, en una actitud de buena mayordomía del tesoro, de la herencia bendita que Dios pone en sus manos, llevan a esos niños a Jesús. Y querían que Jesús les impusiera manos, y querían que Jesús orara por ellos. ¿Verdad que eso es lindo? Solo imaginémonos por un momento la ternura de lo que representa esa imagen: Jesús orando por niños. Y un papá o una mamá diciendo: maestro, de paso mi niño tiene una bronquitis. Maestro, mi niño padece de asma. Maestro, mi niño desde que nació dice la ciencia médica que tiene este problema. ¿Puedes orar para que mi niño sea sano? La actitud tan linda de los papás, literalmente entregando a sus niños a Jesús. Ahora, pero ¿por qué le digo solo un capítulo después? Porque mire lo que sigue, lo que sigue diciendo la Biblia. Ya vimos que dice: llevaron a los niños a Jesús para que oraran por ellos, para que Él les impusiera manos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. ¿Quiénes estaban queriendo impedir que trajeran niños a Jesús? Aquellos que en el capítulo anterior Jesús les dijo: ustedes quieren ser grandes, sean como niños. Somos tercos, somos duros, somos crueles, sí o no, los adultos. Solo un capítulo después salen de Galilea y se van a Judea, y se les había olvidado. En el momento se emocionaron seguramente. Wow, entonces el maestro nos enseña que para ser grande en este reino, que para lograr cosas grandes tenemos que ser como niños. Damos un grito de júbilo. Qué palabra más poderosa nos dio el maestro. Pero al día siguiente la palabra ya se había ido de sus corazones, porque cuando vieron que les traían niños, la Biblia dice que querían impedirlos. Solo imagínese a Pedro viendo a aquellos papás donde traían a sus hijos. ¿Para dónde llevan esos mocosos? ¿Para dónde llevan esos carajillos? ¿No ven que el maestro está ocupado? Dejen de venir a molestarlo. No me imagino ahí a Judas parado: y lleva la ofrenda. Ya me imagino ahí a los hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo o Santiago, viendo a esos niños. Estos no van a ser más grandes que nosotros. Recordemos lo que mi mamá le mandó a decir al maestro: que cuando esté en su reino nos ponga a nosotros uno a su diestra y otro a su izquierda. El día anterior Jesús les había dicho: ustedes tienen que ser como niños, y ya se les había olvidado. Entonces Jesús viene y les habla. Jesús viene y les dice una verdad fundamentada, clara y veraz, que creo que es una de las frases más célebres que la gente conoce de la Biblia. Versículo 14 del Evangelio de Mateo, capítulo 19. Dice la Biblia: Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos.
queremos heredar las bendiciones, queremos heredar todo lo bueno del reino de Dios, pues aprendamos a ser como niños. Y te voy a decir algo, ser como niño es recuperar cualidades que en nuestro proceso de crecimiento. Mire, yo pienso en mi caso y digo, yo fui un niño feliz. Me le escapaba a mi mamá y me iba a las pozas con mis hermanos. Pero yo recuerdo que nuestras grandes aventuras era irnos a un lugar ahí en Kirkot que se llamaba La Marta, y esas eran nuestras fincas. No eran nuestra propiedad, pero eran nuestras fincas. Y nos íbamos a La Marta y no íbamos a robar a nonas, íbamos con nuestros sacos a apiar a nonas, nísperos. Y podía pasar el dueño y nada más decía, chiquitos se cuidan, ¿verdad? Que no se me caiga del árbol ninguno. Hoy es lo contrario. Venga alguien y la historia cambió. Pero yo recuerdo que esas eran nuestras aventuras. Nuestras aventuras eran, yo a los 8 o 9 años era chofer de bus. Tengo un tío que es empresario autobusero, y entonces todos los desechos todavía en ese tiempo que dejaban de los buses, el volante y pedales y todo eso, yo tenía armado detrás de mi casa mi propia empresa de autobuses. Entonces todos los días tomaba mi ratito y me iba a manejar detrás de mi casa, y todo el barrio me escuchaba. Y entonces todo el barrio decía, ya llegó Henry a trabajar. Y entonces yo me ponía ahí, y paraba en algún lugar, pase adelante, ya le doy el vuelto, y lo disfrutaba. Mire, disfrutaba de niño irme a la plaza de Kirkot, me paraba en una loma y empezaba a narrar los partidos de fútbol. Me decían en la familia Juanito Martín Guijarro, que era el más famoso narrador de fútbol en tiempos de antes. Y yo disfrutaba la vida y era feliz. ¿Qué pasa en nuestras diferentes etapas de crecimiento? ¿Qué te pasó? ¿Quién te secuestró la alegría de niño? ¿Quién te hizo dejar relegado? ¿Quién te hizo ocultar? ¿Quién te hizo eliminar? ¿Quién te hizo olvidar mucha de la aventura de niño? Para los niños no existe el pasado y no existe el presente. Para los niños, no existe el pasado y no existe el futuro. Para los niños existe hoy. Para los niños existe este día. Y el día que Dios hizo no se quedó ayer. El día que Dios hizo no es mañana. El día que Dios hizo es hoy. Y hoy fue el que llenó de misericordia abundante para que lo disfrutes a plenitud. La Biblia dice, porque hombre, no sabes qué será el día de mañana. Mejor dijera, si Dios quiere, lo dice el libro de Santiago. Mañana iremos, trabajaremos, haremos este negocio, desarrollaremos este proyecto, haremos esto o aquello. Pero a veces nosotros vivimos tan metidos en el futuro, afanados y cargados. No que no tenemos que ser soñadores, no que no tenemos que pensar en grande. Por supuesto que tenemos que hacerlo. Yo tengo metas, yo tengo sueños, yo tengo visión. Tengo muchas cosas que quiero alcanzar. Estoy en la flor de mi vida y me siento como un niño. Y digo, entro a mi adolescencia de servicio a Dios, porque vienen mis mejores tiempos, vienen mis mejores temporadas. Esta carrera apenas está empezando. Esta carrera va para cosas grandes. Hay personas, a mí me faltan como 4 o 5 horas para terminar mis 52 años. Y yo le digo a Dios, Señor, estoy apenas empezando esta carrera. Pero hay gente que a los 50 años están con una mentalidad como si tuvieran 90. Y hay gente que tiene 80, 90 años que tienen una mentalidad como si tuvieran 20 o 30. Lo he dicho y lo he afirmado. Tienes que aprender a ver la vida hoy. Las misericordias de Dios son hoy. No pienses en que el desgaste de la vida, no pienses que las muchas situaciones de la vida ya te hicieron jugar y que ni siquiera estás en la etapa de complemento, que estás en tiempos extra. De ninguna manera.
Tu día es nuevo cada día. A Dios no le importa lo que fue tu vida ayer. El futuro Dios lo traerá con cosas grandes y maravillosas. Por eso la palabra dice: persuadido de cosas mayores y mejores. Pero tu presente es hoy. La actitud que prevalece en el corazón del niño. El niño se levanta cada día soñando. El niño es aventurero. El niño se va a jugar. Y el niño sabe que jugar es algo muy formal y es algo muy serio para él, y lo va a disfrutar al máximo sin queja de absolutamente nada, porque él aprende que la vida es eso, que la vida es una diversión, que la vida es alegría, que la vida es disfrutar. El corazón alegre es lo que necesitamos empezar a recuperar cada uno de nosotros, los hijos de Dios, y sacudirnos a veces de ese cuadro y esa mentalidad religiosa que tenemos. Yo sé que la cronología de la vida nos va marcando y ya quizás no tenemos el mismo ritmo que teníamos años atrás. Pero si físicamente, porque Pablo dijo, nuestro cuerpo exterior se va desgastando, esa es la cronología de la vida. Pero nuestro interior se va renovando, y tu vida no va de afuera para adentro, tu vida va de adentro para afuera. Y adentro, tu hombre interior, tu mujer interior, el que ha sido regenerado, el que ha sido limpiado, el que ha sido renovado por la sangre de Cristo, tiene que estar rejuvenecido como el águila y decir: Señor, vienen mis mejores tiempos, yo voy a salirme de ese cuadro y esa mentalidad. Los niños viven el presente. Los niños viven hoy, y esa tiene que ser la actitud que prevalezca en nuestra vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Te menciono 3 cosas brevemente. Número 1, los niños creen sin dudar. Di conmigo: un niño cree sin dudar. Si algo tenemos que aprender nosotros de los niños es su fe, la seguridad que tienen. Por ejemplo, un niño, cuando su padre le prometió algo, si el papá le prometió algo, el niño le está creyendo al papá. Sí, hijo, mañana te traigo esto, mañana te llevo a tal lugar. Y ellos, porque se lo dijo papá o se lo dijo mamá, los niños lo ven como un hecho real, lo ven como algo que se va a hacer realidad. ¿Por qué? Porque los niños son confiables, los niños son crédulos. Si papá me lo dijo, si mamá me lo dijo, yo lo creo. Pero tristemente los adultos tenemos la tendencia de mentirle al niño. Y cuando el niño aprende a ver que le prometieron algo y no lo cumplieron, ¿sabe qué está provocando implícitamente eso? Que el niño vaya perdiendo su fe, que el niño vaya perdiendo su confianza. Como me dicen que hay que creer en Dios, me dicen que hay que creer en un Dios al que no veo, y yo quiero creerle a ellos que veo, pero ellos me mienten. ¿Aló? Entonces muchas veces nosotros fomentamos que los niños vayan desconfiando, que los niños vayan perdiendo su fe, que llegue un momento en la vida que al niño quizás le está costando creer. Ahora, nosotros debemos de ser con Dios, cada uno de nosotros adultos debemos de ser con Dios como niños que confían en una verdad poderosa. Dios nunca te va a defraudar, Dios nunca te va a abandonar, Dios nunca te va a relegar. Dios promete en su palabra verdades infalibles. Hay miles de promesas en su palabra, y esas promesas son veraces porque vienen del corazón de Dios, y la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es verdad. Y si Dios promete algo en su palabra, Dios cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces Dios cumple su palabra. Dice el libro de Números capítulo 23 versículo 19: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Cuántos creen a esa palabra? Dios no es como cualquier hombre que promete y no cumple. No, Dios no cambia de parecer. Dios promete algo y Dios lo cumple. Dice el libro de Josué, y esto sí fue testimonio. Decía días atrás que el Señor le habló a Josué y a los del pueblo de Israel y les decía: yo les he entregado. El Señor les dijo: les he entregado la tierra.
Pero cuando Dios les dijo, les he entregado la tierra, todavía ni siquiera habían entrado a tomar posesión de la tierra. Les dijo una palabra en fe. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Creerla. ¿Por qué? Porque había salido de la boca de Dios. Y creerla era dar pasos, creerla era avanzar. Y conforme ellos avanzaban, conforme a su fe, Dios iba a cumplir la palabra. Y Dios la cumplió. Avanzando, Dios se encargó de que la palabra que había prometido se viera cumplida, de que la palabra que Él había dicho se hiciera rema, se hiciera verdad, se hiciera vida para los del pueblo de Israel. Y así en lo sucesivo ellos empezaron a ver una y otra vez el cumplimiento de las palabras, tanto que en Josué capítulo 21, versículo 45, la Biblia dice esta verdad: y ni una sola, di conmigo, ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada uno o cada una se cumplió al pie de la letra. Quiero que tomes esta palabra y la vamos a leer otra vez. Y cuando vamos a decir Israel, la vas a leer conmigo en voz alta. La tenemos en pantallas. La vamos a leer en voz alta. Y cuando vamos a decir Israel, vas a decir con toda fuerza tu nombre. ¿Listos? Ahí vamos. 1, 2, 3. Y ni una sola de las promesas del Señor a favor de dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Y tienes que creer a esa palabra, tienes que vivirla, tienes que tomarla en tu corazón, porque Dios no miente. Ahora, los niños tienen un corazón humilde. Número 2, los niños tienen un corazón humilde. Di conmigo, tienen un corazón humilde. Y de hecho los niños nos dan grandes lecciones de humildad y sencillez de corazón, que yo creo que valdría mucho la pena que nosotros aprendiéramos a tomar eso de los niños para que nuestra vida fuera muchísimo más agradable. Dice el Salmo 131, versículos 1 y 2: Señor, mi corazón no es orgulloso. Sinceramente, vamos a verlo desde dos perspectivas. Humanamente, tengo un corazón humilde por un momento delante de Dios. Humanamente, ¿tienes un corazón orgulloso? Nadie me diga amén, por favor. ¿Tienes un corazón orgulloso? Esa es la parte humana. Ahora es la parte espiritual, la parte de fe. ¿Tienes un corazón orgulloso? Atrévete a decir no. Vuelvo a hacer la pregunta entonces, y ahora sí me respondes en la dimensión de la fe. ¿Tienes un corazón orgulloso? ¿Tienes un corazón orgulloso? Dijo el salmista: Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y he aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. ¿Por qué no soy orgulloso? ¿Por qué no soy altivo? ¿Por qué guardo mi corazón de la vanidad? ¿Por qué guardo mi corazón de la egolatría? ¿Por qué guardo mi corazón del ego? ¿Por qué guardo mi corazón del ensimismamiento? Porque como el niño que está en los brazos del Señor, de su madre, yo estoy en los brazos del Señor. La Biblia dice que el Señor es el Shaddai. Y la palabra Shaddai significa el que es más que suficiente para mí. Significa el que me alimenta, el que me nutre. Algunos más atrevidos en la erudición cristiana se han atrevido a decir que Shaddai significa el que me amamanta, porque también nosotros no podemos ver a Dios con un género. Tenemos que ver a Dios como el Rey, el Dios, el Señor de nuestras vidas, y Él es el que nos alimenta. ¿Qué quería decir el salmista con esta verdad? Yo soy como un niño que dependo totalmente de ti, que mi confianza y mi vida está puesta en mis manos, que no soy independiente, que no confío en mi prudencia, que no confío en mi consejo. ¿Por qué? Porque mi voluntad y mi vida está totalmente rendida a ti. Y esa fue la actitud y la oración del salmista en ese momento. Los niños,
estoy diciendo que los niños son humildes. Los niños no pasan el tiempo hablando de sus logros. Y yo hice, y yo tengo, y yo logré, y yo alcancé, y yo, y después yo, y al final yo, y yo en todo. No, los niños no hacen eso. Los niños no andan hablando de sus virtudes. Los niños no andan hablando de eso. Más bien a los niños se les alaba lo que ellos son, ¿verdad? A veces vemos un niño, mire, ahora veíamos a Abby acá. Veíamos a Abby presidiendo con Jenny. Y yo decía, wow, es un diamante hermoso, bajado del mismo cielo. Esta niña va para cosas grandes. Veía ahora, con los de la alabanza, veía a Isabela. Veía a Isabelita acá. Y sabe que cuando yo la veía aquí, yo estaba profetizando y digo, Señor, ahí está una adoradora, ahí está una exaltadora de tu nombre, ahí está una mujer con una voz ungida que tocará las puertas de este mundo para gloria de tu nombre, y a través de la adoración que salga de sus labios, muchos vendrán a humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y veía todo este concierto de niños acá, y yo decía, Señor, ahí veo los mejores médicos de este país, veo al presidente de la república, o veo a la presidenta de la república, veo a gente que va a lograr y alcanzar cosas grandes. No veo en esos niños aquellos que se van a un camposanto llenos de buenas intenciones y pasaron por este mundo llenos de buenos deseos y que nunca cumplieron porque se quedaron en el yo quería. No, ellos van a lograr y van a alcanzar cosas grandes. Pero te quiero decir algo, estás vivo, no estás en un camposanto. Es el tiempo de que te levantes con una actitud diferente. Mire, y a los niños uno los ve y uno dice, wow, qué inteligente, qué lindo, qué sabio, qué manera de hablar, qué formas. Un día de estos bromeábamos con mi hijo Josué. Josué a sus 18 años, todos ustedes lo conocen, y lo dinámico, lo activo, lo poderoso que Josué es. Y vacilábamos con Josué porque cuando muy pequeñito alguien decía, me duele la panza, Josué venía y le decía, no se dice panza, se dice vientre. Y alguien decía, uy, no aguanto la jupa. Usted no tiene jupa, usted tiene cabeza. Y Josué, muy pequeñito, se pasaba corrigiendo a la gente en esas cosas. Y estábamos bromeando y vacilando. Y entonces decían, wow, qué lindo vocabulario tiene, cómo habla. A los niños los exaltamos permanentemente, ¿verdad? Por sus virtudes. Pero ¿qué hace el adulto? El adulto anda buscando cómo darse gloria. El adulto anda buscando cómo exaltarse a sí mismo. ¿Qué dice Proverbios 27:2? No te jactes de ti mismo, no te jactes de ti mismo, que sean otros los que te alaben. Por eso tenemos que aprender a ser como niños, para que sean otros los que alaben y exalten nuestras virtudes. Y termino con este versículo. El tema es todavía más extenso, pero termino con este versículo. Libro de Filipenses capítulo 2 verso 3. Y quiero que te pongas de pie. ¿Sabe que si los niños tienen dudas, inquietudes, si los niños tienen temores, si algo no saben, ¿qué hacen los niños? Los niños preguntan, porque los niños quieren aprender. ¿Qué hace el adulto? Génesis es la que sabe. Jamás yo voy a ir donde esa tipa a preguntarle. Bueno, Nancy sabe, pero jamás yo voy a ir donde Nancy a preguntarle. No me voy a rebajar a eso. Ese es el orgullo y la altivez del adulto. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2 verso 3? No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Di conmigo, humildad. ¿De qué estoy hablando? De que los niños son humildes. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a sí mismos. Quiero que levantes tus manos un momento. Recibe esto. Quizás Dios tiene la respuesta a todos tus problemas a través de la sabiduría que Él ha puesto en el corazón de alguien.
de alguien que menosprecias por tu soberbia o por tu orgullo. Tenemos que aprender aún de los niños, que ellos preguntan lo que no saben, y los niños no se ponen en ese espíritu de competencia, de que jamás le voy a preguntar a otro. Ellos en su pureza quieren aprender. ¿Y sabes qué hacen los niños? Wow, los niños se dejan abrazar por sus padres, se dejan proteger por sus padres. Hoy tienes a un Dios que quiere que estés bajo sus alas, que quiere que estés bajo su cubierta, que quiere que estés protegido, que quiere guardarte en todo momento. Hoy tienes a un Dios que, aunque tus padres terrenales te hayan abandonado, que aunque tus padres terrenales te hayan ignorado, que aunque tus padres terrenales te hayan dañado, te hayan marcado, Él siempre cuida de ti. Él tiene cuidado de tu vida. Y como dice la palabra, quizás aquella madre podrá llegar a olvidarse del niño que tuvo en sus regazos y que amamantó, pero yo nunca te voy a olvidar, dice el Señor. Yo siempre voy a estar contigo, yo siempre te voy a cuidar, yo no te olvidaré. Eso lo dijo a través del profeta Isaías. Y como dijo el salmista, aunque padre y madre me dejen, aunque padre y madre me abandonen, con todo el Señor me recibe en sus brazos. Déjate abrazar por el Señor. Tú tienes una identidad. No eres cualquier cosa en este mundo. Eres lo que Dios ha dicho que eres. Y Él dice que eres la preciosa niña de sus ojos. Él dice que eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido en su amor, misericordia, gracia y por su sangre vertida en la cruz del Calvario. Él te ama, Él te ama. Déjate abrazar por su amor, déjate proteger por su gracia, déjate proteger por su misericordia.